9:35 aquí en el rumbo de la mañana, en el rumbo del país. Rosario Espinal, politóloga, muy conocida, muy calmada y muy aguda. Bienvenida al rumbo de la mañana. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Rosario, deseosa de escuchar sus enjundiosos análisis en este momento respecto a lo que ha sido la primera gestión, el primer año de gestión de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Bueno, pues ya se ha hablado mucho de todo eso. Ya se habla tanto que no hay mucho chance de hacer análisis. Pero bueno, ustedes me han llamado, así que pero, yo pienso que sí, ¿alguien iba a hablar, por favor? No, Rosario, su análisis. La pregunta tuya, ¿cómo tú ves la actualidad económica del gobierno frente a esta crisis? ¿Cómo te evalúa lo que ha pasado? Sí, el gobierno lo que ha decidido, según veo yo, es tratar de mantener el mayor nivel de estabilidad macroeconómica posible. El gobierno sabe que ese ha sido uno de los fuertes de la República Dominicana durante 2 décadas casi. Y eso es lo que ha hecho. Esta es una economía subdesarrollada, es decir, tiene disposición, los dispositivos que tiene un país como Estados Unidos o la Unión Europea o China o lo que fuera, que pueden emitir dinero más fácilmente. Entonces, el gobierno ha decidido tener una buena reserva en dólares, se ha endeudado, es verdad, ha recurrido al endeudamiento. En una situación normal el país se endeuda, en una situación de crisis pues hay aún más necesidad de endeudarse. Eso es entendible por un lado y puede ser criticado por el otro, y eso es lo que hemos visto en este debate, incluso de los últimos meses. Pero es entendible que el dinero tiene que salir de algún lugar, entonces el gobierno busca dinero de 2 formas, o con impuestos o endeudándose. El gobierno intentó poner impuestos a fines del año pasado y no le salió la jugada porque hubo una reacción muy fuerte en las redes en contra. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Pues tratar de mantener una estabilidad macroeconómica, controlar la devaluación del dólar que se dio en los primeros meses de la pandemia, manteniendo una reserva importante de dólares, y por otro lado, no puede restringir mucho el gasto corriente, porque eso significaría despedir gente del gobierno, o despedir mucha gente, o despedir y no entrar nuevas, y el partido de gobierno tiene una presión muy fuerte de darle empleo a sus seguidores. Entonces, lo que ha optado es por reducir la inversión pública. Ese ha sido, digamos, el sacrificio que está haciendo. Temporalmente más o menos puede funcionar, pero no es una salida a mediano y largo plazo. Entonces ahí el gobierno tendrá que ver qué es lo que va a hacer para navegar esta crisis económica, donde hay una reducción de ingresos, hay un aumento de demanda de gastos, no solamente por la pandemia. Claro, la pandemia demanda de más gastos de salud, por ejemplo, o incluso en otras áreas, pero además de la pandemia, porque la sociedad dominicana tiene una expectativa de mejoría de vida. Incluso la noción del cambio de las elecciones de hace un año y piquito, pues estuvo sustentada en la idea de mejorar las condiciones de vida. Entonces, ahí está la pandemia que restringe esas posibilidades cuando la gente tiene una expectativa de mejoría. Entonces, eso es lo que el gobierno ha estado haciendo, tratar de navegar esta situación económica, a ver hasta dónde la lleva. Miren que el gobierno ha retirado del discurso político más recientemente el asunto del pacto fiscal. Y lo va a tratar de hacer mientras pueda. Yo creo que el gobierno va a tratar de llegar lo más lejos que pueda. Sin poner impuestos. Yo no creo que en el país hay
condiciones para hacer pacto fiscal. Lo he dicho por varios años, no ahora. O sea, que es muy difícil un pacto fiscal. Aquí se van a poner impuestos cuando no haya de otra. Entonces, cuando el gobierno encuentre un rinconcito para meterlos, los va a meter. Pero pacto fiscal, lo que se llama pacto con acuerdo entre distintos sectores, es muy difícil ya, o prácticamente imposible. Poner de acuerdo a empresarios, con trabajadores, con sector social, las distintas capas sociales, los distintos partidos políticos. Ya la situación se ha hecho muy tensa entre los partidos políticos y cada día se hará más tensa, porque cada día que pasa se acerca más el 2024. Entonces lo natural es que los partidos, en vez de concertar, se enfrenten. Entonces, por todas esas razones, y el empresariado se resiste a pagar más impuestos y a perder exenciones fiscales y demás. Entonces es muy difícil lograr un pacto fiscal. Rosario, yéndonos al ámbito político, las elecciones nos dejaron un resultado en el cuadro partidario. ¿Qué lectura tú puedes darle a ese cuadro ahora mismo y el comportamiento de los distintos segmentos? Bueno, yo creo que la República Dominicana vive el momento más débil de la política, digamos, contemporánea, el momento más débil del sistema partidario. Aunque las encuestas muestren que si tal partido subió mucho y el otro bajó mucho y no sé qué, o sea, realmente el sistema partidario está en su peor momento. Y no se le está poniendo suficiente atención a eso, por el contrario, el sistema partidario se sigue autoconsumiendo y eso pone también, así mismo como la situación económica pone grandes desafíos, la situación política y del sistema partidario pone grandes desafíos a la estabilidad política dominicana, que ha sido fundamental para lograr crecimiento, para lograr inversión extranjera, para lograr accesar a préstamos internacionales y demás. Entonces, yo pienso que hay que ponerle atención al sistema político, porque no puede ser que la política el punto está en que no hay diferencias realmente, no hay diferencias importantes entre los partidos políticos. Entonces, Rosario, la lucha, sí. No, ese cuadro, esa lectura que hace, ¿favorece a Luis Abinader, a su gobierno, o lo desfavorece? En el corto plazo lo favorece. Ya a más largo plazo, no favorece a nadie. ¿Tú ves un horizonte claro en lo que quiere, digamos, la élite empresarial y la élite política para el país? O sea, ¿se observa algún horizonte de ellos? No, yo creo que la élite empresarial lo que hace es acomodarse o aupar determinado partido en determinadas circunstancias para que nada cambie. O sea, para que las cosas más o menos continúen como están, porque por ejemplo, la élite empresarial ha sido muy beneficiada, ha sido muy beneficiada por todos los gobiernos. O sea, aquí la élite empresarial fue muy beneficiada en los gobiernos del PLD. O sea, el argumento de que dirigentes PLDistas se hicieron empresarios, bueno, es que fue una época de mucho crecimiento económico por muchos años. Extraño hubiera sido si eso no ocurre. Se diversifica la misma clase empresarial en un país del capitalismo subdesarrollado, donde no hay mucha capacidad de invención, donde no se generan patentes, donde no se inventa nada, porque en el capitalismo desarrollado, donde se hace investigación, donde se inventan cosas nuevas, surgen nuevas líneas de negocio o nuevas formas de hacer negocio. Por ejemplo, surgen la tecnología y surgen las fábricas de computadora y de software y todas las compañías, la diversidad de compañías en tecnología, por ejemplo, que surgen en otros países. La República Dominicana no genera nada de eso. Entonces, la generación de riqueza en la República Dominicana es muy primitiva, digamos. Es una generación de riqueza a través de bajos salarios. Por eso la mano de obra haitiana es tan contratada y demandada en sectores agrícolas, en sector construcción. Por eso tanta gente migra, porque esta es una economía de bajos salarios.
Entonces, el parte de la ampliación digamos, de la clase empresarial viene a través de la política, no viene a través del sistema económico, porque el sistema económico no te genera tanta diversidad en sí mismo. Entonces, todo, digamos, yo pienso que en la medida en que digamos, la clase empresarial, para ponerle un nombre, porque yo no creo que ya es simplemente una élite, yo creo que en la República Dominicana es verdad que hay una élite empresarial más o menos compactada o bastante compactada, que tiene dominio a través de los medios de comunicación, a través de una serie de redes, pero en la República Dominicana ya hay una clase empresarial ampliada, que no solamente es esa élite empresarial. Entonces yo creo que se van acomodando en función de cómo va transitando la vida política del país. Eso es lo que ocurre. Yo no creo que la clase empresarial tenga un plan específico y aunque se unifica en el CONEP, tiene diversos intereses políticos. Rosario, hay un problema de fondo. El Estado como tal, el gobierno, ha estado al servicio del mercado y del empresariado. Por eso el empresariado tiene ese inmenso nivel de que no importa la repercusión social, ellos crecen, porque el Estado estaba a su servicio. Y ahora se plantea un gobierno del cambio. ¿Tú crees que esa relación de sumisión del aparato estatal al mercado, a los funcionarios, va a expresarse de alguna manera en una tendencia rectificadora para que haya más equilibrio, para que de verdad tenga sentido de que este es un gobierno del cambio? No creo. No creo que en ese aspecto habrá cambio. Incluso, ya fuera de cualquier acción específica del gobierno, uno de los problemas que yo veo es que a un año de ya estar en el poder, todavía no hay una visión clara del contenido de las políticas públicas. Yo entiendo que el gobierno llega en un momento de pandemia y de crisis económica con opciones restringidas, eso es verdad, pero ya pasó un año, entonces el gobierno va a tener por obligación que enviar señales más claras de cuál va a ser el contenido de sus políticas económicas, y ahí es donde se va a dar respuesta a la pregunta que tú haces. O sea, en función de qué es lo que va a hacer a nivel económico, a quién va a privilegiar, a quién va a perjudicar, porque las políticas públicas siempre van a beneficiar a unos y van a perjudicar a otros. O sea, no hay política pública perfecta. Lo que se busca generalmente en la política pública, sobre todo en los gobiernos, digamos, más preocupados por el bienestar general, es tratar de beneficiar a la mayor parte posible de la sociedad. Ese debe ser siempre el objetivo, y cuando los gobiernos fracasan en ese sentido, pues sufren las consecuencias, sobre todo donde hay un sistema de democracia electoral. Entonces, falta por ver todavía cuáles van a ser las características de las políticas públicas a nivel económico y a nivel social del gobierno. Por el momento, no hay señales muy claras, y por el momento, dada la pandemia, el gobierno está entrampado en qué es lo que va a hacer. Yo creo que el gobierno está dando una demostración. Primero, de ponerse en condiciones que seamos un atractivo turístico, a recuperar el mercado turístico a base de avanzar con las vacunas para que aquí la gente pueda venir sin temor a contaminarse. Y dos, una ofensiva para incrementar la inversión extranjera. Sobre esas dos bases, yo creo que el gobierno está haciendo una inversión. Lo que está haciendo en Manzanillo, lo que está haciendo en la Bahía de las Águilas, lo que está haciendo en Samaná. Es decir, concentrándose en crear la base del turismo y el ambiente que permita que ahora mismo en América Latina estemos sin competencia, y por lo tanto también para la inversión extranjera. Yo creo que sobre esas dos bases es que el gobierno está planteando su perspectiva económica de cambio. ¿Qué tú crees? No, estoy de acuerdo que eso es lo que el gobierno está haciendo, pero eso no es el cambio. O sea, estoy de acuerdo en que la política de vacunación es fundamental para volver a restablecer cierta normalidad en la economía, esencial. Y la República Dominicana ha tenido la suerte
de beneficiarse del conflicto entre China y Estados Unidos, porque como China quería consolidar un poco su relación con un gobierno que veía adverso a esas relaciones que se abrieron hace varios años, entonces decidió vender vacunas a la República Dominicana y otros países no tuvieron esa suerte. Entonces llegan las vacunas chinas y luego Estados Unidos entra también en la competencia y comienzan a llegar las Pfizer. Entonces la República Dominicana, por esa disputa de geopolítica China-Estados Unidos, pues ha sido beneficiaria de tener acceso a las vacunas. Eso ha sido muy bueno, porque la vacunación, digamos, es la tabla de salvación, o se espera que sea dentro de la pandemia. Así que en ese sentido, eso es claro, pero eso lo que hace es poner otra vez la economía a funcionar, o sea, una economía que hubo que parar en todo el mundo porque llegó la pandemia. Estoy de acuerdo, claro, y esa es una prioridad y esa ha sido una política positiva del gobierno. Ayudado por esa geopolítica. En cuanto a lo de la inversión extranjera, es que eso es lo que han hecho en la República Dominicana, o sea, ahí no hay novedad. Por años aquí ha habido un altísimo nivel de inversión extranjera. Todo eso va guiado a restablecer el orden prepandemia. El desafío es qué se va a hacer en términos de política económica y política social para realmente generar un cambio en la sociedad dominicana. Ese es otro asunto diferente. Oye, como el cambio es un problema global, ¿cómo tú valoras la iniciativa en la justicia y con la policía tomada por el gobierno? En la policía creo que fue básicamente aumento de salarios y beneficios. Todavía no se ha hecho una reforma. Entonces, pero lo que dice la comisión, que ya se encargó de decir que hay que refundar la policía, que hay que hacerla de nuevo. Sí, pero lo que sucede es que para uno evaluar eso hay que esperar que se haga lo que se va a hacer. La verdad, yo no sé qué es lo que se va a hacer, no tengo información de lo que se ha hecho o de lo que se va a hacer. Entonces, porque uno puede decir refundar la policía, pero eso es muy amplio. ¿Qué quiere decir refundar la policía? Rehacerla de nuevo. Sí, pero lo que te quiero decir... Muy vago, ¿verdad? Muy vago. Yo no puedo opinar sobre eso, porque eso se puede decir, es muy vago, grandilocuente. No, oye, o lo Rosario, que sea. hay un hecho. ¿La policía necesita rehacerse o no? Claro que sí, que la policía hay que reformarla bastante. ¿Y la justicia? Pero no solo la policía, las Fuerzas Armadas las también. instituciones. Claro, pero el hecho que han tomado dos medidas, una con la Procuraduría Independiente y otra con una comisión que analiza la policía, son dos aspectos en política que no eran comunes aquí. Meterle los ojos a modificar la institucionalidad política, aunque tenga el problema del desarrollo económico o de cualquier área, pero son dos aspectos del gobierno que no se pueden pasar por alto. Asumir la modificación de la institución política. Bueno, ojalá que lo hagan. O sea, vamos a esperar que lo hagan. Ojalá que sí que lo hagan. Gracias, Rosario Espinal, por tu siempre oportuna participación en este espacio, El Rumbo de la Mañana. Muchas gracias.